Como siguiente tenemos las propiedades de las derivadas. Las propiedades nos ayudan al momento de realizar cada una de las derivadas que se nos presentan. Y nos dice que la primera propiedad de la derivada, cuando la derivada con respecto a dx de una constante nos dice que es igual a 0, cualquier constante, cualquier número. ¿Por qué? Porque al derivarla con respecto a dx, vemos que la constante no tiene esa x que nos permitiría evaluarla correctamente. Y por eso la derivada de una constante es 0. En la segunda nos dice que la derivada con respecto de x es igual a 1. En la tercera propiedad nos dice que la derivada con respecto de x de una constante multiplicada por x nos dice que es la constante multiplicada por la derivada de x. En la cuarta nos dice que la derivada de todo un producto que sería u más v menos w con respecto de x, nos dice que en esta vamos a evaluar cada uno. Y sería la primera la derivada de u con respecto de x, la siguiente sería más la derivada de v con respecto de x, menos, siempre respetando los signos, sería menos la derivada de v con respecto a dx. La número 5 nos dice que la derivada con respecto de x elevada a una potencia n, nos dice que es igual a bajar la potencia n multiplicada por x y la potencia se le va a restar 1. En la sexta nos dice que la derivada con respecto de x de un producto, ya sea u por v, es igual a la derivada de u con respecto de x más la derivada de v con respecto a x. Se separan estas dos con suma. Y en la 7 nos dice que la derivada con respecto de x de un cociente u sobre v nos dice que es igual a v por la derivada de u con respecto de x menos u por la derivada de v con respecto de x. Todo esto lo vamos a dividir entre v al cuadrado. La número 8 nos dice que la derivada con respecto de x de una constante dividida entre v es igual a menos la constante dividida todo entre v al cuadrado y esto multiplicado por la derivada de v con respecto de x. La número 9 nos dice que la derivada con respecto de x de p sobre una constante es igual a 1 sobre la constante, todo esto multiplicado por la derivada de v con respecto de x. La número 10 nos dice que la derivada con respecto de x de raíz de v, esto nos dará 1 sobre 2 multiplicado por raíz de v y todo esto multiplicado por la derivada de v con respecto de x. Y en la número 11 tenemos la derivada de v a la n con respecto a dx. Esto es igual a bajar la potencia n, multiplicarla por v, el exponente, le restamos 1 y todo esto lo dividimos por la derivada de v con respecto de x. Y para que nos quede más claro, les haré unos ejercicios para que nos vayamos dando cuenta cómo queda. En la primera nos dice que la derivada de una constante, es lo mismo poner y que el de x. La derivada de una constante me dice que es igual así. La derivada de mi constante sería 0, porque no está con respecto a la x. En la segunda, esta sería nuestra primera. En la segunda tenemos un ejemplo y nos dice que la derivada de y es igual a 1. Puesto que en esta vemos que su exponente es 1 y su coeficiente es 1. Entonces nos quedaría 1. En la tercera nos dice que la derivada con
respecto de x de una constante por x es igual a la constante por la derivada de x. Es decir, si tenemos y igual a 5x, su derivada de esto sería la constante por la derivada de x. Y la derivada de x sabemos que es 1, entonces lo multiplicamos y nos quedaría simplemente 5. En la número 4 tenemos, por ejemplo, 3x cuadrada más 5x menos 4. Su derivada de esta la haríamos paso a paso. Derivamos esto, le sumamos la derivada de esto y le restamos a esto su derivada. Entonces acá la derivada de 3x al cuadrado, tenemos la constante, multiplicamos por la derivada de x al cubo. Y como está elevado a una potencia, bajamos esa potencia. Nos quedaría 2 multiplicada por x y a la potencia le restamos 1, que nos quedaría solamente 1. En la siguiente, con el signo más, derivamos lo que es 5x. Tenemos la constante y lo que es la derivada de x, que nos quedaría 1. Y en la siguiente menos 4 es una constante y la constante, su derivada sería 0, por eso ya no lo ponemos. En la 5, como ejemplo, tenemos y igual a x a la 9. Y su derivada de esto nos dice que se baja la potencia, el exponente, se multiplica por x y al exponente se le resta 1. Entonces se bajaría el 9, lo multiplico por mi x y al 9 le resto 1 y me quedaría 8. Como ejemplo número 6 nos dice que es la derivada de un producto cual sea. Si tenemos 6x cuadrada por 3x. Esto nos dice que es la derivada del primero por el segundo, la derivada del primero más la derivada del segundo. Lo ponemos tal cual. Su derivada se multiplica al bajar el exponente 2 con el 6 y me quedaría 12. Lo multiplico por x y al exponente 2 le resto 1 y me quedaría 1. Y esto lo voy a sumar con la derivada del siguiente término, que sería 3x. Y la derivada me quedaría bajo la constante y mi derivada de x es 1, entonces solo dejo la constante, que es 3. Como ejemplo número 7, me dice que es la derivada de un cociente. Entonces ponemos un ejemplo. Es 6x al cuadrado sobre x. La derivada de esto nos dice que me quedaría v multiplicado por la derivada de u, que es 6x al cuadrado. Mi derivada de esto sería 6 por 2, 12. Y x le resto 1, me quedaría solo x. Todo esto menos lo que es u multiplicado por v, la derivada de v. Me quedaría 6x al cuadrado por la derivada de v es 1, entonces no lo pongo. Todo sobre v al cuadrado, me quedaría x al cuadrado. Esto lo podemos desarrollar y nos quedaría como 12x al cuadrado menos 6x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y acá
derivada nos quedaría como el 2x al cuadrado menos 6x al cuadrado me quedaría 6x al cuadrado. Entre x al cuadrado me quedaría simplemente 6. Como ejemplo número 8, tenemos lo que es la división de una constante por v. Tenemos ejemplo 8. Nos quedaría y igual a 3 sobre x cuadrada. Y su derivada de esto nos dice que es menos la constante, que sería 3, menos 3. Esto dividido entre v, que sería x al cuadrado, me quedaría x a la cuarta, y multiplicado por la derivada de v. Su derivada de x al cuadrado es 2x. Y como resultado, realizo el producto y me quedaría menos 6x sobre x a la cuarta. Aquí puedo reducir lo que son las x. Y me quedaría menos 6 sobre x al cubo. Como ejemplo número 9 nos dice que es la derivada de v sobre una constante. La derivada de v, x sobre x al cubo sobre una constante 2, por ejemplo, y su derivada sería, me dice que la derivada de esto es igual a 1 sobre la constante, que sería 1/2, y todo esto multiplicado por la derivada de v, de v, que sería x al cubo. La derivada de x al cubo nos quedaría 3x al cuadrado. Realizamos el producto y nos quedaría como 3x al cuadrado sobre 2. Y ese sería nuestro resultado. Como ejemplo número 10, tenemos lo que es un radical. Entonces ponemos la derivada de x. Y esto nos dice que es igual, bueno, esta expresión la podemos manejar como radical o como exponente y nos quedaría y igual a x elevada a la 1/2. De todos modos, su derivada de esto nos dice que es 1 sobre 2 de la raíz de x, y todo eso multiplicado por su derivada, pero su derivada de x es 1, entonces ya no lo pondría. Y como 11, ejemplo número 11, tenemos que la derivada con respecto a dx de v sobre n nos quedaría n por v, y a la n le restamos 1. Entonces, un ejemplo, tenemos lo que es 2x al cuadrado menos 2 al cubo. Y nos dice que bajamos el exponente, multiplicamos todo esto, 2x al cuadrado menos 2. Al exponente 3 le restamos 1, nos quedaría 2, y todo esto lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de v. Y la derivada de 2x al cuadrado me quedaría 4x. Y la derivada de menos 2 es una constante, por lo tanto me quedaría 0, y esto sería. Al desarrollar todo esto multiplicamos el 3 por el 4x, y nos quedaría 12x multiplicado por 2x al cuadrado menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Y ese sería nuestro resultado. Y también nos podemos dar cuenta que resolvimos las propiedades
en base a cualquier ejemplo que nos puedan dar. Y esto se nos hace más fácil.